soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, este programa donde analizamos la situación política, social de nuestra Latinoamérica semana a semana, como dije, en la televisión cooperativa. Como cada viernes, arrancamos comentándole lo más importante. En el programa de hoy hablaremos sobre las dos niñas argentinas asesinadas por el gobierno paraguayo, la inhabilitación para presentarse a elecciones para Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, la situación de Venezuela y las decisiones de la oposición, entre otros temas importantes. Y rápidamente nos concentramos en Brasil, donde el expresidente Ignacio Lula da Silva acusa al derechista Jair Bolsonaro, de usar el COVID-19 como una arma de destrucción allí en ese país. Lo vemos. Luis Ignacio Lula da Silva condenó la gestión de la pandemia de Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil denunció el lunes en un video publicado en sus redes sociales el manejo del coronavirus que ha hecho el actual mandatario. Habría sido posible, sí, evitar tantas muertes. Estamos frente a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente que no respetó las normas de la Organización Mundial de la Salud y convirtió el coronavirus en un arma de destrucción masiva. Brasil es el tercer país más golpeado del mundo por el nuevo coronavirus, al registrar más de 4.100.000 casos y unos 130.000 muertos. Bolsonaro minimiza la pandemia de COVID-19, a la que llegó a llamar una gripecita y de la que él mismo se enfermó. El presidente consideró que las medidas de confinamiento eran peores que la enfermedad por su impacto a la economía y ha promovido aglomeraciones y estrechado la mano de simpatizantes sin usar mascarilla, como hizo el lunes en la ceremonia principal por el Día de la Independencia de Brasil. Lula también criticó a Bolsonaro por permitir que un general brasileño sirva en el Comando Militar Sur de Estados Unidos y dejar que Washington use una base aeroespacial de Brasil. El actual gobierno subordina a Brasil a Estados Unidos de manera humillante y somete a nuestros soldados y diplomáticos a situaciones denigrantes. También amenaza con involucrar a nuestro país en aventuras militares con nuestros vecinos. Lula espera en libertad el resultado de un recurso contra una pena de casi 9 años de cárcel por corrupción, que cumplió parcialmente entre abril de 2018 y noviembre de 2019. Bueno, muy bien, de Brasil nos metemos directamente con lo que le comentábamos al principio. Una patrulla del ejército paraguayo asesinó a 2 niñas de 11 años argentinas con la excusa de que serían parte del ejército del pueblo paraguayo. Algo realmente increíble. No se sabe mucho, pero vamos a ver ahora en el siguiente informe lo único que se pudo saber hasta el momento sobre este terrible crimen. La Cancillería argentina demandó a su par de Paraguay el esclarecimiento y la identificación de los responsables de la muerte de 2 niñas argentinas de 11 años en un supuesto enfrentamiento de las fuerzas de tareas conjuntas de ese país con el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, al considerarlas integrantes del mismo. Los hechos ocurrieron a 500 kilómetros al noroeste, en Ibillau, en el estado de Concepción,
cerca de la frontera con Brasil. De acuerdo con el parte médico, una de las niñas tenía 6 impactos de bala y la otra 2. Fueron enterradas rápidamente sin que se conociera su identidad. Al mejor modelo de los falsos positivos colombianos se les colocaron uniformes y armas para simular un enfrentamiento. El informe del médico forense contradice información previa dada por la fiscalía. La jueza del caso no permitió a la madre de las niñas ni a su abogada asistir al procedimiento judicial. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se investigue el supuesto operativo militar. La Cancillería argentina rechazó de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del general Héctor Grau, comandante castrense, quien acusó a Argentina de convertirse en una guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo. El canciller argentino, Felipe Solá, exigió el esclarecimiento de las muertes de las primas Lilian Mariana y María del Carmen Villalba. El comunicado del gobierno paraguayo indicó: en un enfrentamiento de la Fuerza de Tareas se habría constatado que fueron abatidas 2 menores de edad de sexo femenino, y también se dejó constancia en el reclamo que la Fiscalía Antisecuestros paraguaya les atribuyó edades de adolescentes de 15 y 17 años. Las autoridades argentinas señalaron que no es posible aceptar que quienes fueron testigos de los hechos acontecidos no hayan advertido la escasa edad de las niñas, además de tachar de absurdas las acusaciones de Paraguay. Las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, con base en información recibida desde ese país, cuerpos forenses argentinos pudieron verificar al consultarse el Registro Nacional de las Personas que las niñas eran efectivamente argentinas. Una vez más están negando la posibilidad de que los familiares vean el cuerpo. Es porque están ocultando la barbaridad que cometieron. Por eso no nos dejan ver el cuerpo y advirtió que tienen miedo de que vean lo que hicieron los militares con las niñas. Nos quedamos en este tema porque el presidente del Parlasur, el argentino Oscar Laborde, y también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano, Gastón Arispe, reclamaron a la justicia y al gobierno paraguayo una profunda investigación por el esclarecimiento del asesinato de estas 2 niñas argentinas en un supuesto enfrentamiento armado entre un grupo de guerrilleros, como le decía hace un ratito, supuesto porque aún no se sabe mucho sobre el tema, y el ejército de ese país. Lo vemos en el siguiente informe. Ante el asesinato de las niñas argentinas en Paraguay, Lilian Mariani y María del Carmen Villalba, en supuesto operativo contra un campamento guerrillero llevado adelante por el ejército paraguayo, Laborde y Arispe reclamaron una investigación profunda a la justicia y al gobierno paraguayo, según se informó. Pidieron una profunda investigación y, si fuera requerido por las autoridades, con aportes de peritos de organismos supranacionales para llegar a la verdad. El reclamo incluye el urgente esclarecimiento y la identificación de los responsables de las muertes de las niñas de 11 años que recibieron varios proyectiles en sus cuerpos. Agregaron que decir públicamente que el asesinato de 2 niñas fue un operativo exitoso es grave institucionalmente, y dijeron que las acciones están plagadas de maniobras de ocultamiento con fotos de las niñas vestidas con uniformes de combate a los que las pericias no pudieron acceder por haber sido quemados por el mismo ejército en atención a supuestos procedimientos establecidos en protocolos de COVID-19. Muy bien, amigos, y después de este informe es momento de una breve pausa. Como siempre, nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube, también en Facebook como Informe del Sur, y cada una de las repeticiones, obviamente, que tenemos aquí en el canal de la cooperativa. En momentos volvemos con más información, no se vayan. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Bueno, muy bien, retornamos a Informe del Sur con más información, como siempre, y como veníamos siguiendo en los últimos programas, la posibilidad de que Rafael Correa sea candidato a vicepresidente de Ecuador y Evo Morales
pudiera volver a ser candidato a presidente de Bolivia, bueno, ha quedado sin efecto. Y se sigue demostrando, una vez más, que se sigue operando a través del lawfare en nuestra América Latina para impedir candidaturas de figuras populares, sobre todo. Esta semana, casualmente el mismo día, se supo, ¿sí? Se dio a conocer que ni Evo en Bolivia ni Rafael Correa en Ecuador podrán ser parte de las próximas elecciones en sus respectivos países. Una vergüenza. Vemos el informe. El mismo plan con la misma táctica. Los líderes progresistas de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, fueron inhabilitados a participar como candidatos a las elecciones. ¡Arriba las banderas! ¡Vamos a acompañar! Un tribunal de la Corte Suprema Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por los recurrentes y ratifica la sentencia por cohecho dictada en abril contra Correa y ex colaboradores. Condenar a un expresidente como no tiene ninguna prueba por influencia cognitiva y volitiva. Volvieron a repetir esa tontería porque no tienen prueba. Entonces, influjo psíquico. O sea, yo soy parapsicólogo, algo increíble. Que además no existe soborno, que esto es un montaje hecho por Diana Salazar. La fiscal pues está ahí por Trujillo ilegalmente, incompetente total. El exmandatario vive en Bélgica desde 2017 y fue juzgado en ausencia. Es el principal opositor al presidente Lenín Moreno. Correa fue presentado como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de febrero. Estamos esperando que la justicia valore lo que nuestro presidente Rafael Correa hizo por nuestro país. Un hombre que recuperó la patria, un hombre que le dio dignidad a la patria y a cada uno de nosotros. Esta escena también se repitió en otro país sudamericano. Evo Morales, el depuesto presidente boliviano y candidato al Senado, fue inhabilitado para participar en los comicios solo por no residir en Bolivia. Cuando analizó el caso de todos los candidatos, determinó que algunos candidatos cumplían los requisitos y otros no. Morales argumenta que su residencia temporal en Argentina fue forzada y que su domicilio era la región cocalera del Chapare, Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado. Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo. Teniendo en cuenta que los partidos de estos dos líderes sociales, Correa y Morales, encabezan las intenciones de votos, se puede entender la razón de su inhabilitación por parte de los opositores. Bueno, muy bien, continuamos. Dejamos Ecuador, dejamos este análisis de las operaciones del lawfare y nos metemos directamente en Venezuela, porque en diciembre se van a realizar las elecciones parlamentarias en ese país. Ahora vamos a escuchar el análisis de Marco Salgado a propósito sobre las decisiones que han tomado los distintos opositores al gobierno de Nicolás Maduro y cuáles podrían ser sus posibles consecuencias. La decisión del referente opositor venezolano Enrique Capriles de inscribir candidatos para la Asamblea Nacional, para las elecciones del próximo 6 de diciembre, parecen ser un duro golpe a la estrategia de los Estados Unidos, instrumentada a duras penas por Juan Guaidó y las dirigencias de los partidos de oposición de derecha, de apostar a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Capriles inscribió candidatos a través de un nuevo partido, la Fuerza del Cambio, que se suman a las listas nacionales de los partidos políticos que participaron en la Mesa de Diálogo Nacional y que en las últimas elecciones, las presidenciales de 2018, sumaron unos 3 millones de votos, un número nada desdeñable. El primer gran interrogante de este nuevo escenario electoral en Venezuela es cuántos votos podrá arrancar el partido de Capriles al abstencionismo promovido por Guaidó en los Estados Unidos. La estrategia del guaidosismo no cambió luego del desplante de Capriles. En una especie de entrevista y videoconferencia con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Tory, se aseguró que seguirán adelante con la movida destituyente. Para este sector, Capriles, 2 veces candidato a presidente derrotado en 2012 y 2013, pero a la vez un referente con capital político propio en la oposición, pasa a ser entonces un traidor. Pero el segundo gran interrogante es dónde están paradas políticamente hablando las mayorías venezolanas. Y esto más allá del discurso tanto del oficialismo como del guaidosismo, que permanentemente se atribuyen la representación de las mayorías. Si lo vemos en términos electorales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, es el más grande del país y es además
una aceitada maquinaria electoral. Las listas del oficialismo estarán encabezadas por personajes muy conocidos de primera línea, como algunos ministros que acaban de dejar sus cargos, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien se recupera de un trance duro contra la COVID-19. En principio, esto debería bastarle al oficialismo para asegurarse el bloque más numeroso en la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2021 y así asegurarse también la presidencia del Parlamento. Eso sin duda sería una victoria en toda la línea para el gobierno. Por el lado de la oposición, ya lo dijimos, los partidos de la mesa del diálogo deberían aspirar a un piso de 3 millones de votos y el partido de Capriles es un misterio, aunque, insistimos, necesariamente deberá arrancarle votos al abstencionismo. Pero volvemos a la pregunta. ¿Es este el panorama real del electorado venezolano? Una encuesta de Interlaces, una consultora que ha sabido ser de referencia en los despachos gubernamentales, presentó un estudio de opinión realizado en julio que asegura que un 37% de la población se considera chavista, un 16% de oposición y casi la mitad se define ni chavista ni opositor. Cifras bastante extrañas en un país al que normalmente se considera muy polarizado. Cabe preguntarse entonces, ¿será la despolarización lo primero que tendrán que enfrentar las fuerzas en pugna para las parlamentarias de diciembre? Y si la movilización electoral es clave para lado y lado, ¿cómo lo lograrán en plena pandemia por la COVID-19? Bueno, muy bien, seguimos repasando la actualidad de nuestro continente, de nuestra América Latina, y ahora nos quedamos en Panamá porque allí mujeres se manifestaron en reclamo por más derechos sociales tras la terrible crisis que está viviendo ese país que, por supuesto, se ha agudizado mucho más con la pandemia del COVID-19. Lo vemos. Las mujeres panameñas manifiestan ser las principales afectadas por las políticas públicas aplicadas desde la administración de Laurentino Cortizo en medio de la actual pandemia por coronavirus, un periodo en que las tareas que ellas realizan en sectores como la salud o el cuidado de personas ha tenido una significativa sobrecarga, un espacio ocupado por más del 70% de mujeres, según una reciente encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Esta crisis no se resuelve como se han resuelto otras crisis. Esta crisis ha vulnerado mucho más a la población y en esas condiciones efectivamente por eso salimos a las calles, porque estamos hartas de que nos pasen estas cosas, de que haya una sociedad y un Estado que no logra hacer frente a los graves problemas que tenemos las mujeres y la sociedad panameña, sobre todo la gente más vulnerable, ¿no? La gente que está en condición de pobreza, que no tiene riquezas acumuladas de las que echar mano. La marcha de las ollas vacías partió desde las oficinas del Fondo de Ahorro de Panamá, la institución encargada de manejar los dineros provenientes de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los años 90 y desde donde solo $5 millones de una reciente partida de 85 millones fueron destinados a la salud, mientras que los 80 millones restantes se entregaron para promover el sector de la vivienda en medio de un desastre económico, social y sanitario. Y el gobierno no se ha pronunciado por eso. En cambio, sale la televisión nacional diciéndonos que nos va a dar un par de horas más para que nos vayamos a hacer queratina. Por eso estamos aquí, denunciando ese tipo de cosas y demandando que el resto de los 815 millones de dólares que están ahí arriba se destinen al pueblo panameño, a sus necesidades, a esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Última pausa en Informe del Sur, enseguida regresamos con más información, con más actualidad de nuestra Latinoamérica por la TV Cooperativa. Ya volvemos. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Bueno, muy bien, arrancamos el tercer y último bloque aquí en este Informe del Sur de esta semana. Hemos tocado casi de cerca el COVID-19 en distintos informes, pero ahora nos metemos directamente con el informe sobre América del Sur, porque sigue siendo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver la realidad de cada uno de los países. América Latina y el Caribe superó el martes los 300.000 muertos por COVID-19.
La región es la más golpeada del mundo por la pandemia, con 7.800.000 contagios, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Perú superó el martes el umbral de las 30.000 defunciones. Con 33 millones de habitantes, Perú es el país de la región que registra la tasa más alta de mortalidad, con 93,28 fallecidos por cada 100.000 personas. El gobierno peruano lanzó una campaña para detectar infecciones casa por casa en Lima, como parte de los esfuerzos para frenar al nuevo coronavirus. Nosotros en estos momentos no podemos bajar la guardia. Necesitamos seguir buscando sintomáticos respiratorios para poder establecer realmente esta curva que todos queremos lograr, que es la meseta y la disminución de los mismos. En tanto, el laboratorio AstraZeneca anunció que pondrá en pausa los ensayos de su vacuna, luego de que un voluntario presentó una enfermedad aún no diagnosticada. Esto podría retrasar la llegada a América Latina de la eventual inmunización, según informó el gobierno de México, que junto con Argentina espera producir millones de dosis para la región. No empezar a especular sobre la seguridad en general de las vacunas y en particular de esta, que es la que está involucrada, porque todavía no tenemos la información correspondiente. Argentina superó el martes la barrera de los 500.000 contagios, mientras que los fallecimientos suman más de 10.400. En América Latina, Brasil es el país más golpeado por la pandemia en números absolutos, con más de 4.162.000 infecciones y 127.000 muertos. Bueno, muy bien, una fecha importante para nuestros hermanos chilenos porque se cumplen 50 años nada más y nada menos que del triunfo de Salvador Allende, el primer candidato socialista en el mundo en ser elegido democráticamente. Vamos a ver ahora cómo se recuerda este hecho allí en Chile y cuál es la actualidad medio siglo después. Con una sobria ofrenda floral, los partidos de la izquierda chilena conmemoran los 50 años del triunfo electoral de Salvador Allende. Un médico que se convirtió en el primer presidente socialista del mundo elegido en las urnas. Yo creo que algo casi epopéico conquistar ese gobierno, muy difícil. Eran muy poderosos los enemigos que había, como se demostró después, posteriormente. Su gobierno duró solo 3 años. Murió durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, cuando se instaló la dictadura de Augusto Pinochet por 17 años. El aniversario de su llegada al poder se da en medio de una coyuntura política candente en Chile, 11 meses después del estallido social y 7 semanas antes del plebiscito de octubre próximo, en el que los chilenos decidirán el cambio o no de la Constitución que se mantiene vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso es que estamos tan convencidos de que estos 50 años de la Unidad Popular de alguna manera se conmemoran con este triunfo del pueblo de Chile, que es tener una nueva Constitución. Así que creo que es el mejor homenaje que le podemos rendir al presidente Salvador Allende. Estas elecciones fueron históricas para Chile y para el mundo. Marcaron un antes y un después. Con su espíritu, que para muchos nunca abandonó la casa de la moneda, ahora millones de ciudadanos piden otro cambio que también marcará la historia de Chile. El pueblo unido jamás será vencido. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Marchando junto a mí.
Como podemos ver todos los días y en cada informe que nos toca presentar, América Latina está sufriendo, sigue sufriendo lamentablemente. En Colombia la crisis se agudiza y crecen las agresiones de violencia contra líderes sociales, crece el hambre y también crece el desempleo, por sobre todas las cosas. Vamos a ver los detalles de lo que sucede allí en ese país en el siguiente informe. En Colombia crecen la violencia contra líderes sociales, la pobreza, el hambre y el desempleo, ante un gobierno solamente preocupado por los intereses de los poderosos, que sin acertar una estrategia contra la pandemia, decidió reanudar las actividades económicas, cuando el país registra más de 670.000 contagios y unos 21.500 muertos. La encuesta Pulso Social pone en evidencia la sobrecarga de trabajo de esos 18 millones de colombianos que van quedando en la franja de ocupados, a la par que se encogen las opciones de empleo. Revela que el 23% de familias que hace un año tenía para sus 3 comidas diarias, solo logra ahora garantizar una. Se percibe la tragedia de quienes han caído de nuevo en la pobreza, que revivió cuando miles de personas agitaron el trapo rojo en sus ventanas para mostrar durante la cuarentena estricta que el hambre había tocado sus puertas. Hoy, la sumatoria de los encuestados que dijeron que su situación es peor o mucho peor llega al 73%. En la actualidad, ya no agitan el trapo rojo porque la reapertura llama a volver a la actividad diaria. No obstante, el hambre de muchos colombianos sigue escondida y todo indica que podría tardar casi una década en irse. Millones de colombianos tienen la necesidad de reunir el dinero no solo para satisfacer al menos una comida diaria y también para pagar el arriendo, los servicios de agua, luz y gas. La crisis económica agravada por la pandemia ya está a punto de convertirse en colapso social. Los expertos señalan que tras la retracción económica del 15,7% en el segundo trimestre del año, la pobreza alcanzará al 34% de la población este año. En este lapso se destruyeron 4.156.000 empleos y la tasa de desempleo alcanzó el 20,2%, o sea, a más de la quinta parte de la población en edad de trabajar. Son las personas que buscan un trabajo y no lo logran. Como el 47% del mercado laboral es informal y es el más golpeado en la coyuntura de la pandemia, el efecto social ha sido dramático. El encierro, la preocupación por la situación económica y la pandemia que aún sigue galopante por las calles se juntaron y están saliendo a flote después de 6 meses de confinamiento total o parcial, agravado por las políticas neoliberales y clasistas del presidente ultraconservador Iván Duque. Y hasta aquí, como siempre, toda la información, o por lo menos lo más importante desde nuestra mirada y por la TV Cooperativa. Hacemos Informe del Sur, como cada semana, les agradecemos muchísimo y el próximo viernes volveremos a estar aquí en la pantalla de CPTV, por supuesto con más información sobre nuestra herida América Latina. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Nosotros los que levantemos Chile, así es que a ponerle el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
fuera el yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno porque esta vez no se trata